¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una nueva edición de su programa Cita Regional, donde estaremos abordando toda la política contingente regional, por supuesto con un panel como siempre de excelencia. Comenzamos saludando a quienes candidatos ya que están en la recta final por las comunas de Viña del Mar y Concón, a diputado Osvaldo Urrutia. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente a este programa y poder compartir con todos los videntes de este canal de televisión que llega a tantos lugares de la región. Bueno, nos acompaña también un candidato a consejero regional por la provincia de Marga Marga, Mauricio Palacios. Mauricio, bienvenido. Hola, Cristian, gracias por la invitación nuevamente y bueno, aquí dispuesto a conversar y tratar de contarle algo a toda la provincia de Marga Marga de lo que estamos haciendo. También nos acompaña Percy Marín, quien también es candidato a consejero regional por la provincia de Marga Marga. Percy, bienvenido. Muchas gracias, siempre aquí un gusto de compartir con nuestros amigos y también contarle a la gente lo que estamos haciendo, cómo va nuestra campaña también y las actividades que tenemos como consejero regional. Bueno, y la provincia de Marga Marga está predominando en este panel porque tenemos otro candidato a consejero regional por esta provincia, Cristian Urrea. Cristian, bienvenido. Hola, Cristian, un saludo al Marga Marga y muy contento de estar nuevamente en el panel para debatir los temas que están en pauta, que están bastante interesantes. Bueno, sin duda uno de los temas que ha marcado políticamente esta semana en la región de Valparaíso es esta nueva arista en un fraude al fisco en la Intendencia Regional. Estamos hablando de 132 millones de pesos. A fin de mes, pasadas las elecciones, justamente la semana siguiente, después del proceso eleccionario, va a estar la formalización. Hay 3 funcionarios directos del círculo cercano del intendente regional involucrados en este caso, además de 4 privados que son quienes habrían pasado los antecedentes para proyectos que finalmente jamás se ejecutaron. Osvaldo, quiero partir contigo preguntándote cómo se entiende esto desde cierto punto en el que se habló cuando asumió esta administración regional de que se iba a ser transparente, de que no iba a haber corrupción, de que no iban a haber robos. Teníamos un antecedente previo de un fraude al fisco por más de 1.000 millones de pesos de la administración anterior. Sin embargo, ocurre esto y con un círculo cercano del intendente regional. Mira, yo encuentro lamentable que este tipo de cosas sucedan y bueno, pienso que es importante que todos los culpables reciban el castigo que se merecen y para eso está la justicia. Pero hay que tener presente, primero, explicarle a la gente cómo operaba este grupo y por qué se produce esto para que no vuelva a ocurrir. Y en eso yo quiero aportar un poco. O sea, lo que se ha dicho es que aquí se creaban organizaciones de fachada, que les obtenían personalidad jurídica, pero que pertenecían a fulano y sultanito, que creaban un proyecto falso, postulaban a recursos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en el 2% que está asignado a deportes, cultura y seguridad ciudadana, y obtenían recursos, aproximadamente 30 millones por organización. Después se conseguían boletas falsas, ahí están los particulares que aparecen implicados, que firmaban prestando los servicios para los cuales habían sido contratados. Pero todo esto quedaba en manos de 2 o 3 personas, que eran las que lucraban con este tipo de operación. Y yo creo primero que no están solo involucrados las 2 personas que se han nombrado, yo creo que hay más, porque para poder armar una operación de esta magnitud, obviamente deben haber más personas implicadas. Se ha dicho también que se han adulterado las actas del Consejo Regional, o sea que ustedes, los consejeros, votaban una cosa y en realidad se adulteraba esa acta y aparecían otras cosas aprobadas. Por ejemplo, ustedes aprobaban 10 proyectos, por decir alguna cosa, que sumaban tanto, pero curiosamente después aparecían otros proyectos en el acta algo distinto. Y eso, ahí hay responsabilidades de quien era el secretario del Consejo Regional. Y eso también hay que decirlo. O sea, yo creo que esas personas deben concurrir a esta investigación, que la Contraloría debe agotar todas las instancias para terminar de una vez por todas con la corrupción en la región de Valparaíso. Porque fíjate que no solamente, acuérdate que nos hicimos tristemente famosos durante el gobierno pasado, no solamente por el fraude que fue mucho mayor que este de 1.300 millones de pesos, pero también había corrupción en el Servio y en otras organizaciones que eran escandalosas. Entonces, hoy día este gobierno ha tratado de ordenar, todavía siguen haciéndose malas prácticas y yo creo que Mira, y la otra razón que pienso por qué se produce esto es por lo que hablamos en un programa pasado, por el cuoteo que se ha hecho con los proyectos en la región. Cuando tú cuoteas, y hubo un intendente que se le ocurrió decir, mire, déjenme a mí un cierto porcentaje, ¿ya? Y le repartía a los CORE otro porcentaje para hacer sus proyectos, bueno, eso obviamente es impresentable. Los proyectos deben aprobarse a comienzos del año, como se hace en cualquier organismo público, con una glosa total en que la gente de la región sepa cuáles son los proyectos que se aprobaron, cuánto se le dio a cada región, y no empezar a aprobar durante el año proyecto a proyecto.
porque eso me parece que se presta para estas malas prácticas, facilita las malas prácticas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo inicial y no puede haber esas atribuciones de que un core diga yo tengo, no sé, 30, 70 millones para yo repartirle a quien quiera, porque con eso están burlando el Sistema Nacional de Inversión, están pasándose por el aro el Plan de Desarrollo Regional. Aquí la inversión tiene que estar alineada y acorde a lo que dice el Plan de Desarrollo Regional, porque para eso se crean estos fondos. Estos fondos son fondos de desarrollo regional, desarrollo económico y social, para generar empleo, para disminuir la pobreza. Entonces, esto del asistencialismo que está haciendo el gobierno regional a mí me molesta mucho, esto que estén comprando máquinas de ejercicio, cuando no tienen en qué gastarse la plata empiezan a comer camiones de aljíe, compran máquinas de ejercicio, cámaras de televigilancia, y porque eso se puede comprar por Chile Marco, ¿ya? Por convenio Marco. Entonces, pero no se ha hecho una evaluación acabada, una evaluación social de cuáles son los beneficios sociales que tiene el proyecto que han hecho. Por eso, yo creo que estas malas prácticas hay que cambiarlas de raíz, hay que entender cuál es la génesis, por qué se producen, independientemente de castigar a quienes son los culpables. Mauricio, te quiero preguntar, tú eres consejero regional de ejercicio. Cuando se descubrió este millonario fraude de la administración anterior, se señaló enfáticamente de que se iban a mejorar los mecanismos de control. Incluso se puso a esta persona, a Sergio Núñez, a cargo del Departamento de Administración y Finanzas. Sin embargo, posteriormente, con el pasar de los años, en primer lugar, aparece sindicado como uno de los principales responsables de este nuevo fraude, y además se descubre que existe una falsificación de título. ¿Cómo esto es posible si es que supuestamente se mejoraron los protocolos y se produce esta situación? Bueno, primero que nada señalar que lo que está sucediendo es inaceptable. O sea, son cosas que uno como político serio, probo, no puede aceptar que sucedan este tipo de cosas, y menos con plata de todos los chilenos. O sea, en ese sentido yo no tengo otra versión. O sea, aquí, al igual que Osvaldo, yo creo que nadie puede estar contento porque cosas de este tipo sucedan. Y más allá con una historia que nosotros teníamos, como tú señalas, que de un fraude anterior que hubo. Y también, como tú señalas, de verdad que, y lo conversábamos recién un poco aquí con los panelistas fuera de cámara, era que, claro, justamente la persona que se señaló para que interlocutara con nosotros en el sentido de ver de qué forma se iban a mejorar los mecanismos para que esto no sucediera, justamente fue Sergio Núñez, que era un hombre de confianza del señor intendente, que era el jefe de Administración y Finanzas. Entonces, y de verdad que él era el que nos estaba entregando cada cierto tiempo a nosotros, porque nosotros creamos una comisión fiscalizadora del tema del fraude, que incluso se emitió un informe que llegó a la Cámara de Diputados. Y se trabajó bastante tiempo con 2 o 3 consejeros que se dedicaron casi a tiempo completo a trabajar en ese tema, para entregar un informe a través de la comisión. Claro, y la persona que nos proveía de toda la información de qué forma los mecanismos se iban a ir mejorando era Sergio Núñez. Claro. Y ahora aparece, claro, la misma persona involucrada en un caso formalizado ahora, junto a otras 2 personas, y de verdad que yo creo que igual el Ejecutivo, hay que decirlo, Osvaldo, no ha hecho bien la pega, o sea, pero déjame terminar. Pero déjame terminar de hablar, tú hablaste, nadie te interrumpió. De verdad que yo creo que igual hay una responsabilidad administrativa, hay una responsabilidad, quizá, hay una cabeza siempre, pero de verdad que nosotros pensamos que este tipo de cosas no deberían suceder. Ahora que deben haber más involucrados, quizás deben haber más involucrados, por eso es importante que la justicia investigue de verdad, como se dice ya, caiga quien caiga. Yo creo que eso tiene que ser así, y yo al menos siempre he dicho que el que se mete en política, ojalá que sea lo más independiente posible, sea una persona proba, porque para este tipo de cosas siempre, como se dice por ahí, se cuece nada. Percy, te quiero preguntar, siempre bajo la premisa de la presunción de inocencia. Todos son inocentes, claro, hasta que la justicia demuestre lo contrario. Pero aquí estamos hablando de un círculo sumamente cercano al intendente regional, estamos hablando de militantes de Renovación Nacional históricos, por ejemplo. ¿Cómo tú has visto, o cómo se ha tomado por parte del Consejo Regional esto, y por supuesto también en el círculo cercano del intendente Celis? Bueno, primero que todo, señalar de que la corrupción de un lado y de otro es absolutamente condenable, y esa es la línea que nosotros siempre hemos seguido. En segundo lugar, contarles de que yo fui parte de la comisión investigadora de este fraude al fisco que nosotros tomamos conocimiento al momento de que el intendente Celis él toma el cargo como intendente.
Y después de esto forma toda una unidad de control de gestión nueva, porque ahí después de eso quedó claro de que todos los mecanismos de control de gestión y fiscalización del gobierno regional, que no tiene que ver con el CORE, ojo, el CORE y el gobierno regional y el intendente, perdón, forman el gobierno regional. Exacto. Y este es un tema administrativo que corresponde al piso 7, que nosotros le llamamos, porque ahí es donde está todo el sector de administración y finanzas. Y nosotros en la comisión de fiscalización, con los consejeros de todos los partidos que formamos parte, fue tremendamente difícil en ese minuto poder fiscalizar, porque cuando nosotros llamábamos a las autoridades o a los funcionarios a declarar, no iban muchas veces. Y perdíamos el día de la comisión, la citación se perdía porque no iban. Porque no tenemos facultades nosotros como para obligar a que los funcionarios o las autoridades asistan a estas comisiones. Pero así todo, con los antecedentes que recabamos, los pusimos a disposición de la justicia ordinaria, los pusimos a disposición de la Contraloría General de la República y los pusimos a disposición también del intendente. Dicho eso, visto lo que ha sucedido ahora, nuevamente, pese a todos los controles que se tomaron en la intendencia, vuelve a suceder una situación similar, que estamos partiendo por 132 millones, y que perfectamente puede a lo mejor acrecentarse tal como pasó con el fraude del fisco anterior, que partió en 400 millones, exacto, 600 y después superó creo que los 1.000 millones de pesos. Entonces, esas situaciones yo creo que no, para evitarlas no hay que cambiar las leyes, no hay que modificar tampoco las fórmulas de control. Si aquí uno tiene que tener muy claro de que no hay... Estas cuestiones obedecen a las prácticas o a la personalidad de cada uno de la gente o las personas que asumen una responsabilidad. El delincuente va a ser delincuente aquí y en la quebrada del Ají. Lamentablemente, cuando hay personas, y te encuentro razón, Osvaldo, yo creo que cuando se producen situaciones de esta envergadura, no es una persona, no son dos personas, generalmente hay una situación de asociación, donde pueden haber más personas, pero eso hoy está en manos de la justicia y hay que esperar naturalmente que la justicia opere. Y dentro de lo que nosotros podamos hacer como consejeros, yo he visto a todos los consejeros y de hecho la pregunta que tú me señalabas, he visto a todos los consejeros con la disposición de entregar o ayudar a recabar la mayor cantidad de antecedentes para colaborar con la investigación. Pero esto a nosotros nos parece gravísimo, gravísimo, y sobre todo en un gobierno de la Alianza, en un gobierno donde nosotros hemos puesto los puntos y hemos hecho hincapié en que la probidad va a ser uno de los pilares de nuestra gestión. Sí, pero mira, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ustedes están dispuestos a terminar con el cuoteo de proyectos? Es que tú, porque, a ver, Osvaldo, pero déjame contextualizar mi pregunta. Yo creo que está bien, hay gente que va a ser delincuente o que, no sé, o la oportunidad de ser ladrón también, ¿ya? También. Y además este no es el segundo fraude, es el tercero, ¿eh? Porque entre medio hubo otro con un cuentito ahí en Quilpué por el bus y que también había una organización vinculada a este señor, claro, Sergio Núñez. También hay un fraude de dos exfuncionarios de la Seremia de Salud. Es que eso también se está No, investigando, pero vinculados con el gobierno hay que tener regional. cuidado con el lenguaje que se utiliza, porque no mientras no hayan responsables, uno puede ser sujeto también de injurias y calumnias. Yo no nombraba a nadie, yo te estoy diciendo que hay situaciones anómalas que cuando el pato camina como pato, cacarea como pato y tiene plumas de pato, hay un alto porcentaje de que sea pato el animal. ¿Ya? Bueno, en este caso yo creo que la causa por qué se produce esto es por una situación que se planteó en la administración del intendente anterior, que como no podía llegar a acuerdos con los consejeros para asignar recursos para ejecutar proyectos, burlaban el Sistema Nacional de Inversiones. ¿Y cómo lo hacían? Se asignaban, primero fraccionaban el monto de los proyectos y se reasignaban recursos para la libre administración de cada core. A mí me parece que eso es vulnerar todas las normas de inversión pública. A mí me gustaría, pero si yo vi a cores ofreciendo proyectos, vi a cores que llegaban y decían, oye, yo te apruebo este proyecto. Que ahí está la diferencia. Pero hay mira, cores y cores, Osvaldo. Bueno, pero espera, te digo de verdad, también, si yo no quiero echar a todos los cores en el mismo saco, pero ha sido la práctica que todo el mundo conoce. ¿Por qué, pregunta, por qué los cores no se reúnen como se reúnen los concejales de las municipalidades? En el mes de diciembre se les presenta un proyecto de presupuesto y un proyecto de inversión y dicen, estos son los proyectos, o aprueban un marco presupuestario. Y ahí se designan los proyectos que, de acuerdo al Sistema Nacional de Inversiones, tengan la mayor rentabilidad social. Y dejen de hacer tonteras, porque cuando les sobra plata, porque además hay una cosa muy mala, una práctica muy mala, a los intendentes los miden y a los gobiernos regionales por el gasto.
independientemente de la calidad del gasto. Sí, claro. Y lo importante es medir... Pero eso siento por la administración pública. Pero es malo, es Sí, pésimo. también, Eso, yo estoy de acuerdo contigo, es si pésimo. los proyectos se debería deben ser por medir su- productividad como se hace en la empresa privada. o por los beneficios sociales, beneficios. si para eso existe, a ver, y que estén en cumplimiento con lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo. Entonces, a mí la pregunta que yo hago a ustedes que van a hacer y Ahora, están postulando a CORE, ¿están dispuestos a cambiar esa forma de proceder? Porque me parece que a mí eso es muy malo para la región y muy malo para el país. Yo creo que hay que innovar y cambiar eso. Perdona la pregunta, pero... ¿Puedo? El turno de Cristian, Bueno, después digamos, le de espacio contesto para réplicas, justamente. Cristian, bueno, estamos hablando de un sistema que ya está instalado, estamos hablando de responsabilidades que son personales, decimos que el ladrón es ladrón o que la oportunidad es el ladrón, pero ¿de qué forma se puede modificar esto y de qué forma se puede evitar justamente que luego de una experiencia de un fraude de más de 1.000 millones de pesos tengamos un nuevo fraude años después? Mira, yo creo que esto da necesariamente la razón a muchos vecinos con los cuales me ha tocado conversar, que tiene que ver con que hay que hacer un cambio las personas que están en el gobierno regional, de muchos de ellos. Yo tengo la suerte de ser un candidato nuevo, un rostro nuevo, no tengo esa práctica ni estar metido en estos temas de los coteos, que yo los comparto, porque yo trabajo en una municipalidad. O sea, ¿tú no compartes los coteos? No, pues no, obviamente que no. Lo que yo comparto es lo que tú que estabas se expuso diciendo anteriormente respecto a que sí hay coteo respecto al tema de los proyectos, porque en los municipios se ve. O sea, es algo que es conocido por todos los CEPLA, los alcaldes, los concejales, todos se mueven en esta lógica de poder generar ciertos proyectos. Entonces, la verdad que a mí me parece lamentable que nuevamente se ve al gobierno regional envuelto en esta situación de desfalco, de robo y de destinación de recursos públicos a temas que no tienen que ver con inversión en beneficio de la comunidad. Ciertamente ahora estamos al 10% de lo que fue la vez anterior. Yo cuestiono la vez anterior y esta de la misma forma. La vez anterior hubieron personas que fueron investigadas, fueron sancionadas, supuestamente algunos están cumpliendo penas, otros salieron libres de polvo y paja. Exacto. Pero yo debo decir que hasta la fecha no se sabe ni dónde hay 10 lucas de más de esos 1.300 millones de pesos. Más de 1.300 millones de pesos y no se sabe dónde hay un peso de esa plata, más allá de que hayan sido juzgados o sancionados. Entonces, yo creo que ese tipo de acciones obviamente no le hacen bien a la política por ninguna parte. Porque, miren, hay un montón de proyectos y ustedes que son consejeros regionales me van a disculpar, pero yo siento que tampoco se ha hecho la pega de una de las funciones que tiene el tema de la fiscalización, más allá de que uno tenga toda la información o no la tenga. Uno puede jugar a ciertas formas, por ejemplo, cuando se aprueban ciertos proyectos. Nosotros con el concejal de Quilpué, Max Gac, hicimos una investigación respecto a los proyectos y nos llama la atención, por ejemplo, que hayan asignación de proyectos de más de 20 millones de pesos, a organizaciones, clubes deportivos que tenían 2 meses o 3 meses de su creación. A mí me parece raro, me parece muy raro que una organización que se formó, o sea, si esa organización no se formó para acceder a este presupuesto y poder obtenerlo casi de forma directa, me cae la duda, porque hay otras organizaciones que tienen 5, 10, 15 años y no se ganan ni 500 lucas. Pero Cristian, a mí me parece raro. Una consulta. Tú que eres hombre de confianza del alcalde de Viñambres y digamos trabajas con él, ¿cómo entonces ocurre esto de que el mismo alcalde le entrega ese bus que señala Osvaldo Urrutia a una de estas instituciones que tú recién señalas que se crearon hace 40 días para recibir fondos públicos? No, yo no desconozco el hecho aquel de la asignación, que además un proyecto aprobado por ustedes mismos y que en esta última aprobación, por ejemplo, del Consejo Regional se volvió a aprobar otro bus respecto al tema, a un cuestionamiento que había y se volvió a aprobar algo. Entonces, y una vez que el proyecto de bus ingresa al patrimonio municipal, la municipalidad tiene la libertad, y en eso ni el Consejo Regional, ni la Intendencia, ni el Presidente de la República puede decir respecto al tema de la hay una diferencia. Entonces, porque el proyecto se prueba conforme a lo que establece el mismo proyecto. Sí, y tiene que tener acuerdo. una finalidad determinada que está dentro del proyecto y no se puede cambiar esa finalidad. Pero mira, si queremos empatar la situación, la queremos empatar. Yo te quiero decir que la fiscalización hoy día está en investigación y yo te quiero decir, esperemos los resultados de esa investigación. Si tú me dices que el alcalde tiene alguna responsabilidad, si tú me dices que hay alguna responsabilidad, yo te quiero decir, esperemos la investigación y bueno,
tendrá la pena que tiene el alcalde. En definitiva, ¿están de acuerdo en cambiar el sistema de cuoteo o no? Claramente estamos dispuestos. Yo de verdad puedo reconocer que puedo terminar mi tiempo. a mí no me ha tocado hacer Yo quiero terminar mi tiempo. Termina. Entonces, la verdad que respecto a esto es un triste espectáculo. Un triste espectáculo que creo yo que en la administración anterior, malísima que se haya perdido una cantidad de plata de más de 1.300 millones que podrían haber beneficiado proyectos para la comunidad, y hoy día, lamentablemente, malísimo nuevamente que ocurra con este nuevo gobierno y donde anterior y hoy día también hay muchos consejeros que son los mismos. Entonces, yo creo que hay una pega ahí en el gobierno regional que hay que ponerle ojo también y que a mí, por lo menos, me llama la atención. La gente no sabe lo que significan 1.000 a veces 1.300 millones. Es mucha plata, pues. Mucha plata. Con 1.300 millones construimos 3 jardines infantiles, por ejemplo. Un consultorio, un centro de salud familiar. Un centro de salud, una tenencia de carabineros. Entonces, es mucha plata y por eso hay que decirlo. Lo que vamos a hacer, Mauricio, te tengo que interrumpir porque se nos acabó el tiempo de este primer bloque. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos tratando este tema y, por supuesto, con el derecho de réplica que aún está pendiente.